Hola, mi nombre es Paola. Soy una de las tantas víctimas por terrorismo doméstico. Si uso esta mímica es una forma de decir que parece una gran mentira, un pedazo de una mala caricatura en la cual soy un personaje, junto con las otras víctimas. En mis averiguaciones en Google, YouTube y por periodistas, exmiembros del FBI, Mossad y otros entendí que puedes dejar de ser víctima y luchar contra ello. Sí, cuesta creerlo, una película de ficción hasta que usaron la manipulación magnética remota de sistema nervioso y perdí 3 bebés en estos años. También ellos en un periodo se centraron en mi corazón y apenas podía caminar. En ese tiempo movía algo y me desmayaba donde estuviese, despertando en casa 1 hora antes que llegara mi expareja. Hasta me robaron un certificado médico que decía que tenía problemas con mi membrana cardíaca y la autora del robo fue una exarrendataria que se metió con mi ex y sus amigos de dinero de una familia X en mi país natal. Esta mujer sé quién fue porque la vi cuando sacó todo de mi cartera, yo no tenía fuerzas para seguirla a ella y a sus 2 compinches, la cual ahora es una abogada con uno de sus amigos de dinero de apellido importante como pareja en Chile. La pareja de esta persona con sus familiares pagaron para meterme en el sistema y seguir sacando información para hacer pasar a una de sus mujeres con una profecía antigua criptojudía, la cual habla de un descendiente rectificador, gobierno mundial y etc. No soy cabalista. Al sentirme sola y no comprendida por todo este asunto recordé todo lo enseñado, lo visto en televisión y conversaciones de niña, me miré al espejo directamente a los ojos ordenando a mi cuerpo que se restableciera, cada vez que sentía las pulsaciones, una y otra vez hasta que mi cuerpo reaccionó, así que cuando venían podía seguir con lo mío como si fuera un calambre que estuviera molestando. Como dije antes parece una película hecha con implementos malos, pero esto existe, hay cientos de víctimas a nivel mundial y esto tiene una patente en USA número 6.238.333, y aunque no lo creas es un aparato y método para la manipulación remota de sistemas nerviosos por el campo dipolo magnético de un imán de barra giratoria. Esto permite manipular eficazmente el sistema nervioso de un sujeto a una distancia de varios metros, utilizando un pequeño dispositivo portátil alimentado por una batería. Hay otra con la patente USA número 6.091.994 que da directo a las zonas sexuales de la persona, sintiendo como si la violasen una y otra vez. Como está la número 65.061.448 B2 y muchas otras con acceso a civiles y militares. La máquina actúa con el inconsciente y subconsciente de las personas y si rebuscas más, encontrarás que es un tipo de tortura antiguo, y sí, hay una forma de defenderse mandando toda inducción o la manipulación magnética al remitente. Si puedes hacerlo, ellos convencen a tu mente que eres tal cosa con una palabra o un recuerdo, o activar enfermedades generacionales, la misma técnica la puedes usar al mirarte a los ojos en un espejo convenciendo a tu cuerpo que eres fuerte, que tu organismo puede activar defensas en contra de enfermedades que no conoces, o anulas toda enfermedad ordenando a tu cuerpo crear anticuerpos que tu organismo necesita. Viactech es una organización en España creada en contra del acoso electromagnético o como lo llaman también terrorismo doméstico o tallet individual. Recuerda, puedes dejar de ser víctima, tu cuerpo según muchos estudios que están en Google y YouTube es energía pura, usa eso contra tus enemigos que usan esa tecnología en ti. Sé bendecido.